Dios te bendiga, querido hermano, en estas primeras horas del día santo del Señor. Hoy vamos a hablar sobre las delicias del sábado. ¿En qué consisten en realidad el deleite que el cristiano tiene en el día del Señor? Y la palabra de Dios en Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el año de 1983 fui invitado para venir a celebrar una campaña de evangelización a la ciudad de Washington por la Potomac Conference. Y en el viaje desde Miami hacia acá, la ciudad de Washington, venía observando todo el panorama. Y de pronto, cuando el avión ya empezó a descender, vi cómo se iba aproximando y las luces de la ciudad. Y me llamó la atención el monumento que estaba ya llegando a la ciudad de Washington. Y era el famoso obelisco. Esa figura tan recta que se elevaba por decenas de metros en medio de aquella gran ciudad, era el símbolo de una nación que celebraba su liberación total de el yugo de Inglaterra. Tenía unas 100,000 toneladas de mármol y tardaron 40 años en completar esta obra y, por supuesto, costó mucho más de $1 millón. Pero se lo llamó el monumento en honor a la libertad de una patria grande y hermosa como los Estados Unidos. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3, se levanta un monumento a través de la creación de todas las cosas que Dios había decidido crear para la humanidad. Ese monumento fue un monumento bendecido, un monumento que fue nombrado, enumerado y además fue santificado, porque la palabra de Dios dice en Génesis 2 del 1 al 3, fue tan importante porque en él Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y fíjense ustedes cuánto hizo Dios antes de hacer el sábado como el día de descanso. El primer día Dios hizo la luz y desaparecieron las tinieblas. Qué lindo fue ese día,
cuando el planeta Tierra fue alumbrado con esa luz que provenía de Dios. El segundo día, Dios creó la atmósfera y el cielo se dejó ver en su grandiosidad. El tercer día, Dios hizo la vegetación y toda la tierra se llenó de colores, de hermosas plantas. Y el cuarto día aparecieron en el cielo las lumbreras, una para el día y otra para la noche. Ya para el quinto día, Dios hizo los peces, las aves, y la tierra tomó vida, las aguas que estaban siendo creadas todas por la voluntad de Dios, se movían al ritmo de aquellos animalitos que Dios puso dentro de ellas. Y el sexto día, Dios hizo los animales terrestres y también coronó, haciendo ese día la gran creación del hombre, para que este día fuese justamente el día de Dios creando a sus criaturas. Pero el día séptimo, dice, Él descansó, reposó, porque llegó al día séptimo y lo llamó sábado, que quiere decir descanso, y lo convirtió en el monumento que nos recuerda la creación. Si queremos una prueba para saber que Dios hizo este mundo, allí está el sábado. Ese es el gran monumento que Dios ha puesto a través de toda la historia de la tierra y de la humanidad, y llegará hasta que se cumpla la promesa de la nueva humanidad. Por esa razón, todos los que entraron en la creación comenzaron a guardar también el día de descanso que Dios había dejado. Allí el Señor incluyó a todos los patriarcas para que cada uno de ellos pudiese guardar ese día. Dios nos había dado 6 días, pero el séptimo día sería reposo para Jehová nuestro Dios, porque Él era el Creador. Y Él nos permite que nosotros realicemos todas nuestras actividades en los 6 días, pero que el sábado sea el día del encuentro especial con Él. Allí podremos cantar, podremos orar, podremos estudiar la Biblia, podremos asistir a la iglesia y además estar en coinonía con nuestros hermanos y con nuestro Dios. El sábado es una señal que Dios puso entre Él y nosotros, una señal de que Él es nuestro Creador y que nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, la palabra de Dios en Ezequiel 20:20 dice: santificad mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros,
y para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. El sábado es un día de bendiciones. En Isaías nos dice que el Señor puso ese día para que el hombre pudiese tener cuidado de lo que va a hacer ese día. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, dice una versión de la Biblia. En otras palabras, el sábado ya tiene su actividad decretada por el Padre Eterno. Y allí dice claro que si somos fieles en guardar ese día, vamos a tener su presencia, sus bendiciones y vamos a poder gozar de la compañía celestial. También hay otra promesa en Isaías 56:6 y ahí dice: a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar su nombre, y a los que guarden el sábado, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Mire qué promesas más especiales y más hermosas. El sábado, por lo tanto, es ese monumento que está diciéndonos: yo soy tu Dios, creador. Por eso los discípulos guardaron el sábado. Jesús guardó el sábado y lo registra la palabra de Dios claramente en Lucas 4:16, cuando dice que él vino a Nazaret, donde había sido criado, y allí, conforme a su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer, porque era el día para estar en comunión con su Padre Celestial. Era el día de interactuar con los hermanos. Aún en la tierra nueva, cuando estemos todos los redimidos con el Señor, allí en la tierra nueva vamos a estar juntos de mes en mes y de sábado en sábado, porque allí vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Qué hermoso privilegio nos ha concedido nuestro Dios al darnos el sábado. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosas puede hacer Dios por un hijo suyo que decide guardar el sábado y hacer su voluntad? En los tiempos de los años 70 a 80 del siglo pasado, un pastor adventista estaba predicando el evangelio en su iglesia y unos miembros de la KGB lo vieron, lo siguieron, y al llegar a su casa le pidieron que le entregara los nombres de todos los miembros de la iglesia. En Rusia, en ese tiempo, aunque no era prohibido totalmente, sí se controlaba a la población. Por lo tanto, el pastor dijo que no podía dar la lista de sus miembros porque él era responsable por ellos. Y los de la KGB se disgustaron tanto
que le dijeron que si usted no proporciona los nombres, entonces va a tener que ir a un campo de concentración. El pastor Nikolai Panchuk, que era su nombre, él se negó totalmente, por lo tanto, sencillamente lo apresaron y lo enviaron a este campamento de prisioneros que enviaban allí a los que no querían obedecer, a los que solicitaban estas informaciones. Por lo tanto, cuando él llegó al campamento, pues sencillamente le asignaron un trabajo y él lo hizo. Pero el viernes por la tarde, ya cuando estaba por entrar el día de sábado, le dijeron que tenía que trabajar el sábado también. Y el pastor dijo: lo siento mucho, pero yo no puedo trabajar el sábado. El sábado para mí es el día de Dios y yo no puedo transgredirlo. Lo he guardado desde que conocí al Señor y no puedo hacer eso. Y lo enviaron a la fuerza a trabajar, pero él no quiso trabajar. Por lo que, disgustados, los que estaban guardando ese campamento de prisioneros lo llevaron y lo pusieron dentro de una caja que tenía 3 pies de alto, 3 pies de ancho y 2 pies para que él pudiera movilizarse. Lamentablemente era una situación difícil y lógicamente él no podía acostarse, no podía ni siquiera estar cómodamente sentado y se fue poniendo poco difícil porque sus miembros estaban estáticos y sufriendo. Allí lo tuvieron por 10 días, solo le daban pan y agua. Y a los 10 días lo sacaron y le dijo: bueno, ahora sí, usted tiene que ir a trabajar, porque aquí nadie está sin trabajar. Y fue y lo mandaron a trabajar. Y él trabajó, sí, los días que no eran sábados, sino que trabajaba entre los días de la semana, pero al llegar el sábado, otra vez él dijo: yo no puedo trabajar, yo guardo el sábado y esto no me permite a mí que yo haga obra alguna. Se enojaron otra vez, lo pusieron en la caja, ahí lo tuvieron otros 10 días. Cuando lo sacaban él casi no podía caminar, tenía que estar ejercitándose para volver a la normalidad. Y era una situación difícil, pero él lo volvían a poner otros 10 días, lo sacaban, trabajaba los días de semana que no eran sábado y volvían el sábado otra vez a ponerlo en esa caja por castigo, porque él se negaba a trabajar el día de sábado. Esto dio como resultado que por 2 años él estuvo entrando y saliendo de esa caja, y allá en la caja él trataba de memorizar, trataba de recordar la palabra de Dios, clamaba a Dios en oración que resolviera su situación, y por 2 años no hicieron nada. Pero
a los 2 años llegó al campamento de prisioneros un oficial de alto rango y le llamó la atención encontrar al prisionero en esa caja. Y dice, ¿por qué está en la caja? Y le explicaron que no quiere trabajar. Él dice que no va a trabajar el sábado. Y él dijo, por favor, permítanme hablar con él. Y aquel oficial estuvo hablando con él por un buen tiempo y le preguntó, ¿por qué te niegas a trabajar? Dice, no, yo no me estoy negando a trabajar, sino que yo estoy dispuesto a trabajar los 6 días de la semana, pero el sábado no, porque es 7º día y yo no puedo trabajar ese día porque ese día yo lo guardo para Dios. Y el oficial le dice, pero tú estarías dispuesto a trabajar el doble con tal de que ese día pues no tengas que trabajar. Y él le dijo, sí, claro, yo puedo hacer todo mi esfuerzo para trabajar doble si es necesario, pero quiero que por favor me dejen estar libre el día sábado, porque ese día estoy alabando a Dios. Así aquel oficial habló con los de la prisión y les dijo, ¿no hay alguna forma en que él pueda trabajar más? Y ellos dijeron, bueno, sí, hay la persona que acarrea el agua para la prisión, para cada día. Si él llena el tanque, allí el tanque ya será suficiente para 2 días, pero él tendría que trabajar el doble acarreando el agua y no creemos que él lo pueda hacer porque siempre es bastante, pero él dice, bueno, pero él puede probar, sí, él puede. Y aquel oficial lo ayudó para que él entonces pudiese acarrear el agua durante los 6 días y que en los 6 días él iba a llenar el viernes el tanque completamente para que alcanzara para 2 días el agua. Ese fue el trato. Y cuando ya lo pusieron, a él tenía que trabajar con un buey que estaba allí en el establo y lo uncía a una carreta y él ponía los barriles y llevaba los recipientes para llenar porque tenía que ir a una milla a llenar a un arroyuelo y luego después de llenar, traerlo, vaciarlo. Ese era su trabajo. Pero dice que cuando él ya arregló y puso los barriles y demás, el buey iba lento, lento. Y él arriándolo, tratando de sacarle un paso más rápido, pero el animal no respondía. Y así, y llegó el lunes y no respondía, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y él hacía de todo, pero el animal no aceleraba el paso. Y él todos los días oraba a Dios y le decía, Señor, haz algo, no debo trabajar el sábado y esta gente necesita el agua. Bueno, cuando llegó el viernes, él se levantó y dijo, voy a intentar que este animal haga su trabajo rápido. Pero cuando ya llegó donde estaba, ya el animal estaba listo, ya estaba más bien dispuesto y apenas él lo puso con el yugo de la carreta y montó los barriles, aquel buey empezó a correr. Tanto que él, como estaba desprevenido, tuvo
tuvo que correr para alcanzar la carreta y montarse, y el buey corrió y corrió y corrió y llegó al arroyo y ahí se paró, y él bajó rápido, llenó los barriles y todo, y cuando ya todos los barriles estaban listos, él sencillamente quería ponerle las tapaderas a los barriles, pero el buey arrancó otra vez corriendo, y él como pudo se montó en la carreta y tratando de tapar todos los barriles, porque aquel animal iba lo más rápido que él podía hacia el tanque. Llegaron, vaciaron, y luego lo mismo, volvió a correr, y así se la pasó y se la pasó hasta que llegó el último viaje y el tanque quedó lleno. Él estaba sorprendido. Así el sábado pudo descansar, y gracias a Dios, porque él había logrado no estar en aquella caja, sino que había cumplido con su responsabilidad. Luego, a los 8 años, llegó de nuevo el oficial a revisar el campamento de prisioneros y vio allí en el campamento que estaba el pastor descansando en el día de sábado. Él llegó el viernes, descansaba el día de sábado, y le llamó la curiosidad y fue a hablar con él. Y él le contó la experiencia que había tenido, y que todos esos años aquel buey corría todos los viernes, y después el buey descansaba también el sábado, y que estaba muy feliz de haber podido guardar el día del Señor. Tan impresionado quedó aquel oficial que ordenó que le dieran la libertad, y él pudo regresar con su familia, con sus miembros, porque Dios había hecho este gran milagro. No cabe duda que Dios, Él conoce nuestras necesidades, y que si somos fieles a Él, Él responde y nos ayuda a vencer las peores dificultades. Por eso es que dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias. Desde allá, desde el jardín del Edén, Dios reposó, bendijo, santificó este día de sábado para que nosotros pudiésemos hacer su santa y divina voluntad. Tú puedes confiar en que el Señor siempre estará a tu lado para ayudarte y darte su bendición. Solo tienes que decidirte guardar este día como el día del Señor. Que Dios te bendiga en este sábado, que su paz, su amor sea sobre ti, y que logres con la ayuda del Señor llegar a sentir su presencia y a disfrutar de vivir un día para el Señor. Este es mi deseo y oración para ti, para tu familia, para todos los que aman al Señor
y quieren hacer su voluntad. Amén.